tengan todos ustedes. Reciban un saludo de su servidor José Ángel Lara Castillo. Estamos dándote la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Eterna en el 96.1 de la FM en Monterrey. Y también estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Si tú estás en Facebook, comparte para que más gente se conecte. Va a ser de bendición. Mientras eso sucede, te damos muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Y te voy a compartir las vías de comunicación por si quieres comunicarte y estar en contacto con nosotros. El número de teléfono aquí de la estación de Radio Eterna es el 8243-1377. Te lo voy a repetir para que te familiarices con él. Es el 8243-1377, para lo que gustes y mandes. También, si gustas estar en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular personal para si quieres regalarnos una llamada, no solamente hoy, cualquier día de la semana, o si quieres mandarnos mensaje de texto o WhatsApp. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También tenemos página de internet. Puedes buscarnos en www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, y que de hecho ahí estamos transmitiendo, te repito, pero ahí podemos estar en contacto también durante todos los días. Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. Ahí solo nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. Tanto en la página de internet como en el Facebook estamos subiendo constantemente nuestras prédicas de todo lo que hacemos en radio, no solamente aquí en Radio Eterna, incluso nuestras prédicas dominicales y algunas otras enseñanzas. Visítalo y te va a ser de bendición. Ok, bueno, y esas son nuestras vías de comunicación y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Te damos otra vez muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada fue apenas nuestro primer programa aquí en Radio Eterna, nuestro primer programa, y si estuviste con nosotros, hablamos de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de lo que es, de lo que debería de ser la palabra de Dios para el cristiano. Te decía la semana pasada que de eso se va a tratar este programa por todo el tiempo que Dios nos permita estar al aire. Esa va a ser la intención siempre, no tenemos otra intención. Nosotros venimos a radio a invitar, a exhortar al pueblo de Dios a volver, a regresar a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de estudiar la Biblia? La semana pasada mencionábamos dos características. Lo primero es porque la Biblia es indispensable. La palabra de Dios es indispensable. La semana pasada decíamos indispensable quiere decir que no hay otra forma es decir, no hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra forma de seguir a Cristo y ojalá pudieras entender esto. Nadie puede llamarse a sí mismo cristiano sin estar estudiando la Biblia, ¿ok? Ojalá y pudiésemos entender esto. Es tan triste ver cómo el cristianismo cree que puede ser cristianismo alejado de la palabra de Dios. No se puede, es impensable, es imposible, ¿ok? No hay otro camino, no hay otra forma. Y para acabar pronto, mi hermano, no se puede ser salvo sin acudir, sin estudiar, sin escudriñar la palabra de Dios. Y yo creo que eso nos interesa a ti y a mí. Por si no lo sabíamos, el cristianismo se trata de esto. El cristianismo se trata de gente que estaba perdida y que íbamos camino al infierno y recibimos salvación. De eso se trata, mi hermano, no es un día de campo. No creas que el cristianismo es un juego. El cristianismo no es como que tienes que decidir entre Tigres y Rayados. No, hermano, el cristianismo no es como que ahora que pasaron las elecciones, oye, ¿por quién votaré? ¿Por el PRI o por el PAN o por Morena o por quién votaré? No, mi hermano, y mucha gente toma así el cristianismo. El cristianismo es de vida o muerte.
O te acercas a Cristo y lo haces de la forma correcta, o no te acercas a Cristo, está bien. Que de hecho Cristo dice, me encantan que sean fríos o que sean calientes, pero, solo hay un pero. El que se acerca a Cristo de la manera correcta recibirá salvación. Y el que no lo hace recibirá perdición, recibirá condenación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no hay cosa más importante en la vida, mi hermano. No hay cosa más importante en tu vida. En tu vida no importa tu trabajo. No importa si ganas mucho o ganas poco. No importa si estás sano hoy o si estás enfermo. No importa si estás en un hospital. No importa si vives en la del Valle o si vives en Fomerrey 100. No importa. Lo único importante en esta vida es si conoces a Jesucristo como Él quiere ser conocido o si no lo conoces así. Eso es lo único importante. Juan 6:63 dice, la palabra que yo hablo, dijo Jesucristo, es espíritu y es vida. Y segunda de Timoteo 3:15 dice que las sagradas escrituras son las que nos pueden hacer sabio para salvación. Ojalá, porque repito, es lo más importante. Lo debíamos de haber entendido desde el primer día de nuestro cristianismo. La palabra de Dios es lo más importante. ¿Cómo vamos a conocer a Dios sin conocer lo que Él manda, lo que Él pide, lo que a Él le gusta, lo que Él ordena, lo que a Él le disgusta? ¿A dónde vamos a recibir todo eso si no en su palabra? En cualquier tema, mi hermano, cualquier tema religioso, cualquier tema doctrinal, ¿cómo vamos a saber cómo se ora correctamente si no es en la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber, yo no sé, cualquier práctica, cómo vamos a saber si debo ayunar o no ayunar si no voy a la palabra de Dios? ¿Cómo saber qué debo hacer y qué no debo hacer si no voy a la palabra de Dios? Así de indispensable es la palabra de Dios. Todo cae en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe sin conocer la palabra de Dios? ¿Cómo saber que estoy en una guerra espiritual? Y no solo eso, ¿cómo saber cómo se pelea, cómo se vence sin ir a la palabra de Dios? ¿Te das cuenta? Ojalá y lo entiendas, ¿ok? Nunca es tarde, mi hermano, nunca es tarde. De ninguna manera venimos a condenarte y todo, o sea, no, al contrario. Puede haber gente que diga, oye, yo no lo he entendido así, sabes, nunca la he leído y por eso sí siento que desconozco algunas cosas. Nunca es tarde, mi hermano, nunca es tarde. Por eso la invitación yo creo que llega más a tiempo que nunca. Pueblo de Dios, volvámonos a la palabra de Dios. Si tú dices, nunca lo he hecho, empieza hoy, dejemos la pereza, cuidemos nuestra persona, cuidemos nuestra vida eterna, cuidemos a nuestra familia. Ojalá y lo hayas entendido, porque si tú lo has entendido, para ti es el mensaje de hoy, para ti tenemos el mensaje de hoy, para aquel que ha entendido eso, que la única forma de conocer a Dios, de seguir a Cristo, es estando en su palabra, y que de no hacerlo, al contrario, estamos corriendo incluso un serio peligro. Oseas 4:6 dice nuestro Señor Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, destruido por falta de conocimiento. Lo contrario, con la palabra también se ve en Mateo 4, cuando el diablo tienta a Jesucristo. Se ve ahí cómo respondía el Señor a cada tentación y nos está enseñando cómo se pelea la guerra espiritual, cómo se defiende uno de las acechanzas del enemigo. A cada tentación respondía Jesucristo, escrito está, escrito está. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, ¿ok? Hay que empezar a leerla. Oye, no la entendemos, es simple de entenderla. Hay algo muy importante. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere ser nuestro ayudador, quiere ser nuestro maestro. Es simple entenderla, es simple interpretarla. A lo mejor algunas veces vas a escuchar o has escuchado palabritas
como esta de interpretar, que parece que son solo para teólogos o solo para pastores, pero en realidad son palabras que todos debemos tener en nuestro vocabulario. Interpretar la Biblia no es otra cosa más que entender lo que Dios quiso decir. Eso es interpretar la Biblia. Eso es lo que buscamos. Buscamos que cuando Dios dictó la palabra, su palabra, cuando Él dictó la Biblia, solo tenía una idea en la mente, ¿sí? Quería revelarnos algo y intentar interpretar buscamos eso. Para ti es el mensaje. Si tú te has decidido a comenzar, en cualquier tiempo que estés escuchando este mensaje, hoy estamos en vivo, pero este mensaje se va a quedar en la red, se va a quedar en Facebook por mucho tiempo, se va a subir tal vez a YouTube, en cualquier tiempo que lo estés escuchando. Nunca es tarde para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y lo que queremos hacer es ser de bendición. Hoy queremos darte algunas reglas muy simples para entender correctamente la Biblia. Solo diferenciar, hay reglas y hay algunos consejos que tenemos que darte antes de comenzar a darte las reglas, ¿ok? Unos consejitos, ¿cómo debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Hay cosas muy simples, muy simples. Las reglas también son muy simples, ¿ok? Pero primero quédate con estos consejos. Si tú te has decidido a comenzar a estudiar la Biblia, enhorabuena. Quiero que sepas que el Señor está contento por eso. Y los primeros consejos que tengo para darte es, ¿qué versión leer? Hoy que sales ahí o entras a una librería y ves el estante de Biblias y dices, órale, hay para todos los gustos y sabores. Y no solo eso, sino que hay denominaciones incluso y tienen Biblias diferentes. Existen infinidad de versiones. Y además cada vez se publican un poco más. ¿Qué versión leer? ¿Sabes? Hay algunas, por ejemplo, la de Batalla de los Cristianos Evangélicos es la Reina Valera, es muy buena versión. Los católicos tienen unas versiones muy buenas también. Pero en realidad nuestro problema no viene de las versiones. El problema que tenemos los cristianos es que no leemos nuestra Biblia. Cualquier Biblia que tú tengas, ¿cuál es la que tú conseguiste? ¿La Biblia al Día? ¿La NBI? Esa, mi hermano, estudia esa. Oye, pero yo soy católico, yo tengo la latinoamericana. Esa exactamente. Oye, yo tengo la de Jerusalén, ¿qué hago? Esa exactamente. Es un pleito mal entendido cuando peleamos que mi Biblia es más correcta que la tuya. Yo te digo, si tú escuchas y eres testigo de Jehová y dices, bueno, ¿y cuál Biblia leo? Esa, la que tienes ahí en tu buró, la del Nuevo Mundo, esa, te digo, nuestro problema no nace de qué versión leemos. Eso sí, no necesitamos más versiones que se publiquen. Necesitamos comenzar a leer la Biblia por nuestra cuenta. Eso es lo que necesita el cristiano. Pero la versión, oye, pero ¿podría recomendar alguna? Yo te diría, entre más antigua sea la versión, mucho mejor, mucho mejor. La Reina Valera, hay una desde 1569, esa es buena. Te digo que las versiones católicas son buenas, la Latino, la Jerusalén son buenas. Oye, ¿qué diferencia hay? Oye, la Biblia católica tiene 7 libros más. Bueno, y no necesitamos pelearnos tampoco por eso. El católico lee tus 7 libros más. El evangélico lee tus 66 libros. Pero necesitamos leer nuestra Biblia. Ese sería el primer consejo, ¿ok? Pero si quieres cada vez apegarte más, entre más antigua sea la versión, desde luego que será mejor. Entre más antigua, la Biblia más antigua que tú puedas conseguir, no sé, la Biblia del oso, entre más antigua será mejor siempre. Pero lo importante es leerla por nuestra cuenta, y esto sí es como el segundo consejo que yo te daría. Leerla por nuestra cuenta. ¿A qué le llamamos leerla por nuestra cuenta? A eso, a que la leas en tu casa,
a que no te conformes. Oye, pero yo ya voy a una iglesia. Sí, pero tienes que leerla también en tu casa, por tu cuenta. En el libro de Hechos, allá en Hechos 17, ahí hay un halago a una iglesia, a los de Berea. ¿Te acuerdas lo que hacían los de Berea? Decían, dice la palabra de Dios, recibían la palabra con solicitud y después iban a su casa y revisaban en las escrituras a ver si lo que se les había dicho era así. Es decir, no podemos conformarnos con lo que nos dan en donde sea. ¿Ok? Ni siquiera, oiga, yo estoy escuchando este video en internet, es tal día, tal año. ¿Qué hago? ¿Tengo que creerle? Jamás, a nadie. Hoy el internet está lleno de prédicas, y algunas buenas y algunos malos, y algunos decimos, ese sí es buen pastor y aquel no es buen pastor, y ese es de sana doctrina y ese no es de sana doctrina. Le creas al de mala doctrina o al de sana doctrina, es un error, es un error. ¿Qué tengo que hacer? Tanto con el de mala doctrina como con el de sana doctrina, ser como los de Berea. Ir a tu casa, examinar la escritura y ver si lo que se te dijo es conforme a la escritura. Hoy así está el tiempo. La semana pasada te decía, imagínate que tú te conviertes hoy y alguien te dice, bueno ya, ¿qué sigue? Vaya y vaya a la iglesia. Y tú dices, pero ¿a cuál? ¿A cuál iglesia? La escritura es la que nos va a decir a cuál iglesia. Y aún podrías unirte a una, oye, esta está incorrecta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque ya he leído la escritura. La escritura es todo para el cristiano. El tercer consejo, y aquí sí ya empezamos como que a ver cómo entender, cómo debemos de leerla. El tercer consejo, y es muy importante, la Biblia se lee completa, ¿ok? Y esto ya es importante que lo grabes en tu memoria. La Biblia se lee completa. Para entender correctamente la palabra de Dios, hay que leer completa la palabra de Dios. No se puede leer en pedazos, ni la Biblia, ni ningún ejemplo, hermano, ni ningún libro mundano. Es imposible. Yo siempre pongo un ejemplo muy obvio, muy sencillo. Por decirte algo, tú agarras el libro de Caperucita Roja que tiene ahí tu niña en su buró, agarras el libro de Caperucita Roja y lo abres donde caiga, paz. Y lo abres y lees donde un leñador está persiguiendo al lobo y lo quiere matar. ¿Qué pensarías en tu mente? ¿Sabes? Ese leñador es un malvado. Mira cómo persigue a un lobo pobrecito y lo quiere asesinar. Ahora yo te pregunto, ¿esa idea es correcta? Los que conocemos el cuento completo sabemos que no es así, que el lobo es el que es el malvado. El lobo quería engañar y comerse a la abuelita de Caperucita, y el leñador es el bueno. El leñador es el que está salvando a la abuela. Pero ¿qué pasó? Pues que si no leemos el cuento completo, lo vamos a entender mal. Por eso es tan incorrecto leer la Biblia donde caiga, es tan incorrecto practicar bibliomancia, ese que dice Dios a mí me habla, yo pongo un dedo y donde sale Dios me está hablando. Es tan incorrecto, vas a entender cualquier cosa menos lo que Dios quiso revelar. La Biblia no se hizo para leer pequeños pedacitos, la Biblia no se hizo para leer versículos aislados. Si ese es tu cristianismo, pues basta con ir a una librería cristiana y ponte a leer las playeras, todas traen versículos bíblicos, ¿no? Pero ese no es el cristianismo, mi hermano, no es leer pedacitos de Biblia. Alguien dijo una vez, y yo creo así, que la Biblia no es un collar de perlas, donde cada perla, un collar de perlas tú lo puedes deshacer y cada perla tiene valor por separado, pero la Biblia es como una cadena donde cada verso tiene que enlazarse con el anterior, y así cada versículo, y así cada capítulo, y así cada libro. Es decir, la Biblia toma su real valor cuando están juntos, toda la Biblia junto. ¿Ok? Entonces ese es un consejo muy, muy importante. Cuando tú te decides a leer la Biblia hay que leerla completa, ¿ok? Cuando tú te decidas a leerla por tu cuenta, hoy que estamos dando solo consejos y diciéndote que Dios va a ser tu maestro, Dios te la quiere enseñar.
Ok, ¿qué crees que es algo importante que tenemos que hacer? Ok, siempre que abras una Biblia y nunca te acostumbres a no hacerlo, mi hermano. Cada que vayas en tu casa a estudiar la Biblia, habla con Dios. Es decir, haz oración. Antes de comenzar a leer la Biblia, cuando estés sentado en tu mesa, cuando ya sacaste tu cafecito, antes de comenzar, habla con Dios. Dile que necesitas que sea tu maestro. Pídele humildemente que te explique su palabra. Dile que lo necesitas, dile que lo estás haciendo porque quieres obedecerlo. Dile que te has decidido a seguirlo de verdad. Y verás que cada vez que hagas esto, la vas a comenzar a entender mejor. Él quiere ser tu maestro. Él quiere ser tu ayudador. ¿Ok? Eso es de lo más hermoso que tiene esto de ir a la palabra en forma directa. Que así en forma directa vas a tener el contacto con Dios. ¿Ok? No hay relación con Dios fuera de su palabra. ¿Ok? Él nos habla por medio de su palabra. Yo te aseguro algo, mi hermano. Serás más bendecido con 1 mes o 2 de leer la Biblia por tu cuenta, si es que no lo has hecho nunca, que todos los años que has tenido ya de cristiano. ¿Ok? Vas a crecer como nunca has crecido. Solo tienes que decidirte. Haz oración antes de empezar. Y al final, cuando terminas de leerla, otra vez, haz oración. Cuando finalices tu lectura, haz oración de nuevo. Dale gracias a Dios por lo que aprendiste en ese día, porque poco o mucho no lo aprendiste por tu inteligencia ni por tu capacidad. Dale gracias a Él porque Él es el que te está enseñando. Vuelve a platicar con Él. De hecho, si tienes dudas, mi hermano, pregúntale a Él. Es que los cristianos tenemos un Dios vivo, un Dios vivo. Comenta con Él, platica con Él. Así como cuando platicas con alguien en tu mesa, comenta con Él lo que aprendiste, platica con Él de tus dudas, pídele ayuda para que te explique una parte que no has entendido. Y Él te la va a explicar. Solo tienes que comenzar a leerla por tu cuenta. Él está ahí. Juan 8:47 dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Ok? Ojalá y lo comiences a platicar, pero Dios está en su palabra. Si quieres encontrarte con Dios, hay que comenzar a leer su palabra. Él está en su palabra, ¿ok? No estamos diciendo nada más. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya dejamos esto? ¿Ya dejamos de ir a misiones? ¿Ya dejemos de ir a la iglesia? No, de ninguna manera estamos diciendo eso, ¿ok? Pero estamos diciendo que si nos falta esto es lo más importante. Esto es más importante que ir a la iglesia. Esto es más importante que ir a misiones. Este es el encuentro con el Dios vivo por medio de su palabra. Un consejo súper importante. Cuando tú comiences a leer la Biblia por tu cuenta, ármate de paciencia. Trata de leerla todos los días o casi todos los días. Haz una cita con Dios y con su palabra. ¿Cuánto leer? Eso depende de tu tiempo, de tu hambre, de tu deseo por Dios. Pero si siempre que la estudias, como aconsejamos ahorita, le pides en oración que Dios te la explique, que Dios sea tu maestro, que te dé la porción que tiene para ti en ese día. Y cuando la lees, mi hermano, esto es muy importante porque hay gente que por esto deja la lectura de la palabra y se desanima, ¿sí? Cuando la lees, por decir algo, lees 15 o 20 versículos y solo entiendes uno. Y hay gente que se desanima y dice, pues es que es difícil de entender. Hay gente que hasta dice de sí misma, es que yo estoy bien cerrado, es más, como no acabé la primaria o como, no, mi hermano. No, si tú hiciste el orden correcto, si tú le pediste a Dios que te dé la porción que Él tenía para ti en ese día, lo que recibiste es la porción que Dios tenía para ti en ese día. Nunca la dejes porque creas que entiendes muy poco. Yo te digo, no te enfoques en lo que no entendiste.
Enfócate en lo que sí entendiste. Lo que sí entendiste es lo que Dios tenía para ti ese día. Lo que entendemos de la Biblia es el alimento que Dios nos da. No quieras que con leerla una vez la vayas a entender toda, mi hermano. Es imposible. Yo creo que no la acabaríamos de entender nunca, nunca, ni viviendo 100 años y habiéndola leído los 100 años, nunca la acabaríamos de entender en forma completa. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Acuérdate que Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más elevados. Es un libro divino, es el libro celestial. No sé si entiendas la magnitud, pero también lo hace así nuestro Señor, para que tengas que ir una vez tras otra, año tras año. El cristiano nunca deja de leer la Biblia. Y lo que va a pasar en tu vida es que de un capítulo, por decir, de 15 versículos que leíste en una ocasión, a lo mejor entendiste solo uno, pero el otro año vuelves a pasar, mi hermano, y yo creo que a muchos ya ha pasado esto en su vida, vuelves a pasar por el mismo libro, por el mismo capítulo y los mismos 15 versículos, y ahora entiendes otros 2. Y el año que sigue vuelves a pasar por el mismo libro, mismo capítulo, mismos versículos, y ahora vuelves a entender otros 2. Y así hasta que Dios te enseña todo el pasaje completo. No sé si entiendes. ¿Por qué? Porque así es el transcurso de leer la Biblia. Así es el orden correcto. Yo solo te pongo un ejemplo. Tú cuando tienes un bebé, no le das carne asada. Lo mismo es con Dios. Imagínate que le das un bocado de carne asada a tu bebé, pues se ahoga, se nos muere, ¿sí? Bueno, Dios es el mejor padre y la palabra es el mejor alimento, pero Dios empieza siempre como buenos bebés a darnos leche por un tiempo. Dice primera de Pedro 2:2, desead la leche espiritual, no adulterada. Después Él te comienza a dar papilla y así te va llevando poco a poco hasta que un día te sientes en tu mesa y disfrutes de banquetes completos con la palabra del Señor. Pero acuérdate siempre, no te enfoques en lo que no entiendes. Enfócate, celebra, alégrate, gózate con lo que sí entiendes. Sea 2 versículos, 3 versículos, medio versículo, lo que sea que entiendas, cada día va a ir sumando a tu conocimiento de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Él tiene control de todo. Él te alimentará, Él te enseñará. Deja que el Padre te lleve de la mano, deja que Él te lleve al ritmo que Él quiere y que Él sabe más que nosotros lo que nos conviene, ¿verdad? Antes de continuar te voy a dar las vías de comunicación, la que tenemos aquí en cabina, el teléfono de cabina es el 8243-1377, te lo voy a repetir, 8243-1377. El correo electrónico del programa es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Facebook Volviendo a la Palabra. Y mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Y hoy que estamos hablando de la palabra de Dios, se me olvidó comentarte al principio. Tenemos Biblias para regalar, ¿ok? Si a ti te interesa tener una Biblia, si tú te has decidido a leer la Biblia, si nunca lo has hecho o aunque ya lo hayas hecho, el chiste es que si te interesa una Biblia, solo tienes que llamarnos, pedirla y nosotros te la vamos a hacer llegar hasta la puerta de tu casa. Una Biblia normalita. Si tú dices, sabes, es que yo batallo con la lectura, en lo que sea, no hay pretextos, yo batallo con la vista, también tenemos Biblias en audio y también te la podemos hacer llegar hasta la puerta de tu casa. Solo llámanos, ¿ok? Vamos a estar esperando la comunicación contigo. Llámanos o mándanos un mensaje al celular, un WhatsApp o un mensajito aquí al Facebook, ¿ok? Y te la vamos a hacer llegar hasta allá. Otro consejo,
cuando alguien se decide a leer la Biblia, si tú ya te decidiste, ¿ok? A comenzar, si es la primera vez que lo haces, cuando la lees por primera vez, o también si eres cristiano y cuando alguien te pregunta, ok, ¿ahora qué hago? Hay que leer la Biblia. Bueno, pero ¿por dónde comienzo? Ok, este es un consejo, no una regla, un consejo. Cuando eres nuevo, hay que comenzar por el Nuevo Testamento la primera vez. Comenzar en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué esto? Porque el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla mucho del Antiguo Testamento. Habla mucho desde el punto de vista de lo que es el Antiguo Testamento para nosotros hoy. Por ponerte un ejemplo, solo uno, porque vas a ir descubriéndolos tú también por ahí. Mira, 1 Corintios 10, del 1 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 11. Dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida espiritual, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Si te fijas, está hablando de pasajes que vienen en el Antiguo Testamento. Y luego dice en el 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. No sé si te das cuenta lo que dice. Comienzas por el Nuevo Testamento y va a haber versículos como este que te explican de antemano para qué eran algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y así cuando llegues al Antiguo Testamento, a esos pasajes, ya sabrás cómo interpretarlos. Un ejemplito más, por ejemplo ahí Colosenses 1, 16 y 17 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Te das cuenta? O por ejemplo Romanos 6, 14, ya no estamos bajo la ley sino la gracia. Esto lo lees en el Nuevo Testamento y nos hará interpretar de distinta manera el Antiguo Testamento. Por eso es mejor comenzar así. Y este es un consejo, te digo, para nosotros cuando apenas vamos a comenzar, o para alguien, para compartirle, ¿sí? ¿Por dónde comienzo? Y tú le dices, comienza por el Evangelio de Mateo. Imagina a alguien recién convertido, ¿sí? O alguno no convertido, que no sabe nada y se acerca a la Biblia por primera vez. Él va a comenzar a leer el Antiguo Testamento y no es incorrecto. No estoy diciendo que sea incorrecto, pero imagínate que está en blanco totalmente y se topa con la ley de Moisés. ¿Qué creerá? Pues que hay que cumplirla, que hay que presentar sacrificios. ¿Y hasta cuándo se va a dar cuenta que no? Hasta que llegue al Nuevo Testamento y vea todo lo que hizo Cristo y vea cómo ha cambiado esto de la ley. Podría llevarle mucho tiempo. Y podría estar mucho tiempo equivocado. No sé si comprendas el consejo. Hasta que llegue él al Nuevo Testamento conocerá el real valor del Antiguo, el real sentido, incluso el real significado de algunos pasajes. Por eso el consejo, vamos a comenzar por el Nuevo Testamento y ya cuando la terminemos, de ahí sigue el Antiguo Testamento. ¿Y qué sigue después? Otra vez el Nuevo y luego otra vez el Antiguo, así siempre. No aprendes todo con leerla una vez, ni con leerla 1000 veces. Hay que seguirla leyendo y leyendo y leyendo siempre, ¿ok? Un consejo más, hay que estudiarla, ¿ok? Tú dices, bueno, eso lo entendí desde el principio. Bueno, solo por si alguien no lo había entendido, hay que estudiarla. Estudiarla no es solo leerla, no es lo mismo que leerla. La orden de Jesucristo fue en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Escudriñad. ¿Sabes qué significa la palabra escudriñad? Buscar, estudiar. La idea de escudriñar es... De hecho, yo no sé si has visto alguna vez a una persona de calle o alguna persona con hambre, algún indigente, cómo buscan comida en un basurero. Eso significa la palabra escudriñar.
escudriñar, separas una cosa de la otra, escudriñar, busca bien, busca con cuidado, busca con calma. Eso es lo que significa escudriñar. Cuando estudias la Biblia, lo primero es eso, leerla con calma, no son carreras. Aunque hay programas para leerla en un año, no son carreras. Lo importante es meditarla, saborearla, disfrutarla. Hay que ir despacio, ¿ok? Y lo otro es estudiarla. Y para estudiar, pues tenemos ejemplos en nuestra vida diaria, los que hemos ido a la escuela. ¿Cómo vas y estudias? ¿Qué te piden en la escuela? Es más, para estudiar, un cuaderno, ¿verdad? ¿Qué haces con los libros? Subrayar lo que es importante. Eso es estudiar. Hay que tener un cuaderno, hay que hacer anotaciones, ¿sí? Hay gente que dice que el estado de tu Biblia refleja un poco cómo está tu vida espiritual. Perdón. Entre más mal está, deshojándose, más usada, rayada, subrayada, con hojas cayéndose, tu vida espiritual estará muy bien. En cambio, todo aquel que tiene una Biblia bonita, bien forradita, como nueva, bien limpiecita, sin manchas, esa es señal de que su vida espiritual no está demasiado bien. ¿Te das cuenta? La Biblia hay que subrayarla, hay que tener un cuaderno. Hay que poner encabezados, hay que usar crayones si es necesario, ¿ok? Por eso es la orden de Jesucristo, escudriñar, no solo leer. Y además, si tienes herramientas, mucho mejor. Ármate de herramientas, ¿sí? Si tienes a tu mano un diccionario, una concordancia, un comentario, todo lo que nos ayude a entenderla mejor. No escatimes tiempo, no escatimes dinero, no escatimes esfuerzo. Estamos buscando a Dios, ¿ok? Ármate de herramientas y principalmente de tiempo. Dedícale tiempo a Dios. Y uno de los principales consejos, de hecho ya te lo mencioné al principio. ¿Para qué todos estos consejos? Yo creo que a veces a alguien le puede parecer un fastidio esto, o incluso aburrido, ¿no? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué incluso interpretarla correctamente? Esto es allá de los teólogos, ¿no? Esto es de los pastores, que lo hagan ellos, ¿no? ¿Para qué se lee la Biblia? Hay muchos motivos para estudiar una Biblia. Hay muchos que ven la Biblia como un libro de historia, y es un libro de historia. Hay quien lo hace para adquirir conocimiento y sabiduría. Y hay mucho conocimiento y mucha sabiduría ahí. Claro que leerla te hace más sabio. Tristemente hay quien lo hace buscando respaldo a sus creencias, o lo hacen para ganar una discusión. Eso no es del todo correcto, pero bueno, síguela leyendo de todos modos. Hay gente que ya tiene una creencia y van a la Biblia a buscar respaldo a su creencia, no buscando lo que Dios está diciendo. Pero te digo, hay muchos motivos, pero la motivación suprema es que estamos buscando a Dios, ¿sí? Que busquemos a Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? ¿Qué le gusta a nuestro Señor? ¿Qué le disgusta a nuestro Señor? ¿Qué aborrece? ¿Qué le provoca vómito a nuestro Señor? ¿Qué le provoca sonreír? ¿Qué le arranca una sonrisa a nuestro Señor? ¿Por qué se goza? ¿Por qué se goza? ¿Sabías que nuestro Señor ríe, goza? ¿Sabías que nuestro Señor llora? ¿Qué lo hace llorar? Eso es lo que buscamos en la Biblia. Buscamos su carácter, sus atributos, su mente, su corazón. Buscamos ver su gloria, su grandeza, su hermosura. Y para todo eso es la palabra de Dios. Para eso se lee la palabra de Dios, para conocer al único y soberano y poderoso Dios, al único Dios verdadero. Buscamos conocer su bondad, su misericordia, su justicia, su gracia. No se puede conocer a Dios de otra forma, ni en otro lugar. La semana pasada
te hablaba un poco de esto, ¿te acuerdas? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Más de 31,000 versículos. No nos la alcanza a explicar una iglesia ni un pastor. No nos la alcanzan a explicar. No porque no quieran, porque es imposible. Se tardarían más de 100 años, ¿sí? Entonces hay que ir. Además, aunque les alcanzara el tiempo, no está así pensado. Dios dejó su palabra para que tú y yo fuésemos a ella, para que pasásemos un tiempo agradable con Él, para que nos sentásemos a nuestra mesa, para que le hablásemos a Él, para que le dijéramos, enséñame tu palabra, y para Él revelarse a nosotros, ¿sí? Para eso nos dejó su palabra, para estar en comunión con Él. No se puede de otra forma. No se puede de otra forma. Esos son los consejos, principales consejos que tenemos para ti. Ya se nos está acabando el tiempo de hoy, pero no quiero irme sin dejarte unas reglas. Aquellos fueron consejos, ¿sí? ¿Qué es un consejo? Bueno, que tú lo tomas o lo dejas, ¿no? O sea, oye, él dijo que empezara por Mateo, pero sabes, a mí me late empezar por Génesis. Empieza por Génesis, empieza por Éxodo, empieza por Apocalipsis, empieza por donde quieras, pero empieza a estudiar la palabra de Dios. Sí, oye, él dijo que con un cuaderno, ¿sabes? A mí no me late eso del cuaderno. Yo soy más tecnológico y yo tengo mi tableta. Vamos, es lo mismo, aquellos son consejos, ¿sí? Lo que sigue ahorita, y vamos a tratar de darte también la próxima semana, si el Señor nos lo permite, son reglas, ¿sí? Reglas. ¿Qué son reglas? Es decir, hay algo que también podemos pensar que solo es para teólogos, ¿no? Oye, la hermenéutica, te digo que a veces escuchamos palabritas y hermenéutica, pues ¿qué es eso? Pues se oyen así palabras que solo pues de los obispos para arriba, ¿no? O sea, y luego los pastores también le echamos mucha crema a nuestros tacos para que la gente, ¿no? Para que sepan que desquitamos nuestro salario, o sea, saber como que hay niveles, ¿no? O sea, los pastores y luego los demás. Mi hermano, esto no es así. La hermenéutica es eso, estudiar y cómo las reglas para interpretar la palabra de Dios. La hermenéutica es un conjunto de reglas, y déjame decirte que esto es para todos. La palabra de Dios es indispensable y es para todos. Si tú no vas directo a la palabra de Dios, solamente estarás confiando tu vida, pero no tu vida terrenal, tu vida eterna, tu futuro eterno, lo estarás poniendo en manos de alguien más. De una iglesia, de una denominación, de una religión, de un pastor, de una persona que tú dices, se ve muy bueno, porque yo conozco a su familia y es un buen hombre, y podemos serlo. Yo también soy pastor y yo creo ser un buen hombre, pero sabes, me puedo equivocar, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué hago yo con mis hermanos? Yo nunca les diría que confiaran en mí. Yo nunca les diría que tienen que creer lo que yo creo. Yo puedo predicar y enseñar, pero siempre decirles, pero tienen que ir a la palabra de Dios por su cuenta, ¿sí? Ay, mis hermanos en eso sí son los más regañados. Todo aquel que no va a la palabra de Dios por su cuenta es el más regañado de la congregación. Porque el cristianismo no es así. No es como antes. No es un pueblo siguiendo a Moisés, a los Moisés de hoy, y los Moisés subiendo al monte a que Dios nos hable. No, el cristianismo hoy no es así. Cuando el Señor Jesús dio su sangre en la cruz, dice la palabra de Dios que nos abrió un camino nuevo, un camino que costó su sangre, por su cuerpo, se rompió el velo. ¿Sabes qué velo se rompió? Si tú has leído el Antiguo Testamento, en el templo donde moraba la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios estaba separada del pueblo y de todos por un gran velo que nadie podía atravesar, que solo atravesaban los sacerdotes una vez al año. Todos los demás solo tendrían que ver hasta la línea, ¿sí? El Señor dijo, de ahí para la línea, de ahí para atrás, ¿ok? Bueno, cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, y a veces entraba amarrado de una cuerda a la cintura, por si caía en la presencia de Dios, lo sacaban arrastrando. Bueno, aquella presencia de Dios está disponible para todos.
A partir de que nuestro Señor Jesucristo dio su sangre en una cruz, abrió el camino nuevo. Cuando Él dijo todo está consumado, se refiere a eso, se abrió la puerta. Cuando tú y yo nos ponemos en nuestra mesa a hacer oración y a leer la Biblia, hermano, por eso es tan malo despreciar esto. Tenemos acceso, ¿sabes a dónde estás entrando? Al lugar santísimo, a donde antes solo unos cuantos tenían acceso, solo unos cuantos. Y hoy tú y yo podemos entrar. Cuando tú en tu mesa cierras los ojos y le hablas al Señor y le dices, explícame tu palabra, estás entrando al lugar santísimo. Solo dime si hay algo mejor que eso. Ninguna religión, cualquiera que sea, ninguna denominación, ningún cuarto, ninguna iglesia puede ser mejor a esto. No despreciemos esto, no despreciemos, tenemos que ir a la Biblia a tratar de entenderla por nuestra cuenta. ¿Cómo se entiende? Hay unas reglitas bien simples, hermano. Es tan sencillo esto de entender la Biblia, pero tan peligroso. Si tú la lees sin aplicar las reglas básicas, la vas a entender incorrectamente. Y otra vez te repito, y estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna. Reglitas tan simples. Mira, te voy a dar la primera. Nos quedan como 5 minutos, pero no me quiero ir sin darte una o dos pequeñitas. La primera es, y esta ya es una regla de interpretaciones, la Biblia es verdad toda. Oye, pues eso parece lógico, ¿no? La Biblia es verdad toda. Parece lógico, pero algunos resbalamos en esto. La Biblia es verdad toda. Dice la misma palabra en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Verdad? La Biblia es verdad toda. Ahí encontraremos la verdad. La Biblia es inerrante. Va a haber cosas que no entendamos. Ok, pero esa es otra cosa. Que no entendamos una parte no le quita que sea verdadera. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Ok, ¿qué tiene eso de nuevo o de importante? Que como es verdad toda, y al ser verdad toda, no podemos escoger qué parte creer y qué parte no creer. No podemos escoger creer una parte e ignorar otra. Hacer eso es como si la mutiláramos, es como si le arrancáramos hojas. Y mutilar la Biblia es creer en un Dios también mutilado. Te voy a hablar de una creencia, de una doctrina, ¿ok? De una doctrina. Oye, ¿Jesús es Dios o Jesús es el Hijo de Dios? A ver, y hay denominaciones que dicen, no, es el Hijo de Dios. Y luego tú vas a la Biblia y hay versículos que dicen, como Hechos 8:37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ves? Es el Hijo de Dios. Y luego vas a Juan 6:69, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Es el Hijo del Dios viviente. Y luego vas a Juan 3:16 y a muchos más que dicen que es el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Ves? Y ya tomas todos esos pedazos y dices, entonces yo ya concluyo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Okay? Y luego ya si los acompañas con más versos, mira, aparte acá se ve que Jesús le ora al Padre, que Él dice que Dios es su Padre. Entonces, no, pues ya quedamos, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Que no es todo lo que dice la Biblia. Y la Biblia también tiene varios versículos donde enseñan que Él es Dios. Por ejemplo, en Juan 20:28, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. En Juan 14:9, Jesucristo mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Mateo 1:23 dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Órale. Y entonces mira lo que pasa, mi hermano, porque es lo que no debe de pasar en tu vida o en tu entendimiento o en tu cristianismo. Hay gente que dice, no, yo voy a creer que Jesús es hijo de Dios y entonces voy a ignorar todo lo demás. Y hay otros que dicen lo contrario, no, yo creo que Jesús es Dios y lo otro, bueno, hay que ignorarlo. No, los dos están errados.
La Biblia está diciendo dos afirmaciones y las dos afirmaciones son verdad. Si no lo alcanzamos a entender, bueno, esa es otra cosa. Algunas veces lo entenderemos, algunas veces lo podemos explicar, otras veces no. Pero si la Biblia da dos afirmaciones, las dos afirmaciones son ciertas. No se trata de creer solo lo que podemos explicar. Y mucho menos, mi hermano, el mayor error, y ha sucedido en algunas doctrinas cristianas, es elegir solo una parte. No, para mí esta es la verdad. Oye, ¿y la otra qué hacemos? ¿La arrancamos o qué? No, yo quiero creer esta parte. No, por eso es tan importante y es una regla. Toda la Biblia es verdad. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay otra verdad, como toda es verdad, es inerrante, la Biblia no se contradice. Oye, pero aquí parece que se está contradiciendo. No se contradice, la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se complementa, como esta parte que leímos ahorita. Hay algunas partes que parece que a simple vista son contradicciones, pero lo único que está haciendo la Biblia es invitándonos a ahondar, a escudriñar. Y te darás cuenta que en estas partes la Biblia concilia. La Biblia va encajando como un rompecabezas perfecto, sin errores, sin contradicciones. Pero tienes que grabarte hoy. Con que te llevaras esto hoy, mi hermano, con que hayas empezado a leer, con que hoy te decidas a comenzar tu lectura y pon esto en tu mente. La Biblia es verdad toda. Y la semana que viene, si Dios lo permite, hablaremos de más reglas de interpretación, pero de una forma tan sencilla, mi hermano, tan sencilla, que verás que no te será pesado ni te será aburrido. Ojalá y te quedes con nosotros, no solamente este lunes, sino todos los próximos. Invita a tus amigos a unirse y a estudiar la Biblia juntos. Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios lo permite. Gracias por todo.